Ya. Buenos días, bendiciones para todos. ¿Cómo están en esta hermosa mañana? Bendecido y en victoria. Dios es bueno. Amén. Dice la palabra que todo el tiempo es bueno, es bueno. Él nunca dejará de ser lo que es. Amén. Como decía nuestra pastora, antes de hacerme pasar acá, el lema de este año es amados. Entonces venimos hablando sobre el amor. Aleluya. Sobre el amor que está en 1 Corintios 13. Bendito sea Dios. Ya un poquito más, recuerda que soy narizón. Ahí, ahora no veo acá. Bueno, Dios es bueno. No, que una entre las cosas que yo quería era esto, para poder mover mis manos, porque yo gesticulizo mucho, muevo mucho mis manos. Entonces, mis hermanos, como les dije, 1 Corintios 13, ¿verdad? Que nos venían hablando sobre todas esas características o cualidades del amor. Hemos escuchado que el amor todo lo soporta, hemos escuchado que nos envenece, hemos escuchado tantas cosas hermosas sobre el amor, amén. Pero hoy quiero hablarles sobre algo, y es el amor es una fuerza, amén, poderosa que nos transforma y nos impulsa a ser mejores personas. El amor tiene un impacto significativo en nuestra parte física y mental. ¿Ya han escuchado eso? Cuando la persona se encuentra bajo el estrés, el amor da seguridad y confianza y reduce la hormona del estrés, que es la cortisona. ¿Han escuchado de esa hormona? Cuando usted está estresado, ¿qué es lo que tiene alto? La cortisona. Entonces, cuando nosotros nos sentimos amados, ¿qué pasa? Que esa confianza, esa seguridad reduce esa hormona. Les voy a dar unos pies aquí para que vayan dando. También fortalece el sistema inmunológico. Dice, porque aumenta la producción de glóbulos blancos, aleluya, y nuestras defensas en contra de enfermedades. También disminuye el dolor. Dice, sentirse amado y, perdón, sentirse amado y apoyado reduce la percepción del dolor, tanto físico como emocional. Sé que han escuchado que cuando las personas están en esas enfermedades terminales, las personas, el psicólogo siempre tiende a hablar con las familias. ¿Para qué? Para que les brinden amor. El amor reduce un poco el dolor, tanto físico como emocional. Amén. Y también nos dice que mejora la salud mental. El amor combate la depresión, la ansiedad y la soledad, promoviendo sentimientos de felicidad, bienestar y satisfacción en nuestra vida. Entonces, como yo no les vengo a hablar de medicina, porque médico no soy, ni tampoco psicólogo, vengo a hablarles sobre que el amor es una acción, por eso es una decisión. Amén. Muchos, y más que todo en el mundo, lo tienen como un sentimiento, pero tú y yo que conocemos a Dios, debemos tenerlo como una acción, como una decisión. El amor debe cultivarse y darlo diariamente. ¿Por qué? Porque eso nos da vida. Quien ama, mantiene vivo. Amén. Ustedes no ven esas personas que son aburridas y siempre personas que brindan amor, que te demuestran el amor con un abrazo, con un saludo, con una palabra. Siempre los ves vivos, siempre los ves, como dicen, activos. Amén. Por eso es una acción. Y hoy les voy a hablar sobre el amor, todo lo cree. Dígale que tengo al lado, dígale, el amor, todo lo cree. El amor, todo lo cree. Amén. Y lo va a ver desde el punto de vista, de nuestro Dios. Lo vamos a ver desde el punto de vista de nuestro Dios. ¿Por qué? Ya, vamos a ir a Primera de Juan, Primera de Juan 4, los versículos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4, 7, 8. Amados,
Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor, porque Dios es amor. ¿Sabes? De Dios viene el amor. ¿Por qué? Porque toda la esencia de Dios es amor. Por eso es que usted sabe que Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de bondad, Dios es un Dios de fidelidad, Dios es un Dios soberano. ¿Por qué? Porque toda la esencia de Dios es amor. Es como si Dios estuviera hecho de amor. Amén. Entonces usted siempre que escuche que Dios es amor, tiene que creerlo, porque esa es la esencia de Él. Eso es lo que es Dios. Amén. Entonces, el título del mensaje hoy es Él lo cree. Él lo cree. ¿Quién lo cree? Dios. Si Él es amor, Él tiene que creer en lo que es Él, como Dios y como amor. ¿Me voy a entender? Amén. Entonces, desde el punto de vista de Dios, Él lo cree. ¿Por qué? Porque Él nos hizo. Amén. Dice la palabra en el Salmo 100, es un salmo bien hermoso para los que lo han leído, el Salmo 100, dice el versículo 3: reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Amén. Entonces, ¿qué nos hizo? Dios. Tú y yo no nos pudimos haber hecho. Tú y yo somos un milagro de Dios. Sabemos cuántos en la problema, cuando está para la fertilización, cuántos espermas entran a liderar y llegar a ese óvulo. Es un milagro, o muchos no alcanzan a llegar a tiempo. Amén. Pero tú y yo somos un milagro, Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Entonces, como Él nos hizo, Él cree en el amor, cree en su creación, cree en lo que Él hizo. Cuando vamos a los primeros, el primer capítulo de Génesis, dice que cada vez que Dios daba la palabra para que se creara los cielos y la tierra y la luz, decía que y vio Dios que era bueno. Lo pueden leer. Para cada parte de la creación de Dios decía y vio Dios que era bueno. Y en lo último dice, y todo lo que creyó Dios era bueno o es bueno. Tú y yo somos creación de Dios. Y Él nos creó por su bendito amor, porque Él cree en el amor. Bendito sea Dios. Él se tomó el tiempo para entretejerte a ti y a mí en el vientre de nuestra madre. Él nos hizo a nosotros y cree en cada uno de nosotros porque Él nos ama. Si no nos amara, no estuviéramos aquí. ¿Quiénes se sienten amados por Dios? Yo me siento amado por Dios. Todos nos debemos de sentir amados por Dios. En cualquier situación que estés pasando, mis hermanos, hay personas que están pasando situaciones peores que nosotros y aman a Dios y se sienten amados por Dios y creen en el amor. Yo conozco personas que ni caminan y desean caminar, pero siguen y aman a Dios. Yo he visto adorando al Señor. Entonces, como Él nos hizo, Él nos ama. Se tomó el tiempo para hacernos. Él no fue que, ay, ahora voy a hacer a José. No, el Señor lo voy a hacer a José y José va a adorar al Señor y José va a hacer esto y José va a hacer esto y José va a hacer, a pegar que José va a ser el novio de Daniela y se van a cansar y así, así, así. Ya, eso es una historia de amor. Amén. Pero Dios es bueno y Él nos ama y cree en su amor, cree en lo que creó. Te voy a contar algo. Mi papá, toda la vida, antes que yo naciese, ellos han sido artesanos. Mi papá cogió la rama de la zapatería y cuando tenía como 12 años pasamos una situación difícil, difícil en la casa, que
Si había para almorzar, no había para comer, entonces hacía un solo tren. Muchos me acuerdo, deben de acordarse del solo tren, de un almuerzo tipo 3, 4 de la tarde para que no le quede uno hambre en la noche y acostarse a dormir cuando sienta hambre. Y pasamos un tiempo duro así hasta que un día mi papá hizo algo que para él le tomó tanto amor que yo hasta el momento, a mis 51 años, yo no he visto más un zapato como ese. Él hizo un zapato al cual le colocó una suela de llanta. El zapato iba tejido en el frente y iba una suela de llanta. La suela era de llanta. Que hasta decía abajo Goodyear, o decía Bridgington, decía. Yo lo vi en las abarcas, pero nunca lo vi en un zapato. No sé si usted lo ha visto en un zapato. Y mi papá, vea, cuando él diseñó ese estilo de zapato, cada vez que llegaban allá para que hicieran mostrario, adivinen cuál era el primero que mostraba mi papá. El zapato de suela de llanta. Y yo decía, pero qué zapato tan horrible. Yo a mis 12, 13 años, pues zapato feo. Pero ese zapato nos dio para comer, nos dio para estudiar a mi hermana y a mí, nos dio para pagar arriendo, para pagar la casa después que desearon comprarla. Nos dio para muchas cosas por mucho tiempo. Y mi papá cada vez que siempre llegaba, ese zapato lo vendían en Aruba, en Curazao, en San Andrés. Y era un zapato tan feo que yo digo, ay, hasta el momento yo me acuerdo cómo era el zapato. Y decía, pero Señor, y hasta que Dios, cuando estaba yo preparando el mensaje, dice, pero Él lo hizo con amor. Él lo hizo creyendo de que eso nos iba a sacar adelante por mucho tiempo. Y yo le decía a Dios y salían lágrimas en mis ojos, decía, porque eso muchas veces nos calmó el hambre a mi hermana y a mí. Y pudo ella estudiar en la universidad. Y yo pude estudiar lo que estudiaba. Dice, Señor, en verdad que tú eres bueno. Ya, hasta el momento que mi papá ya dejó la zapatería, pero este zapato, y cada vez que yo hablo con mi papá, él se acuerda de eso. Y digo, Señor, en verdad que uno ama lo que tú haces. Sé que muchos de los que están aquí, los que se dedican hoy en día, aman lo que hacen. O me va a decir la iglesia que no ama ahora ser profesor, a antes ser otra cosa diferente. A él, ser profesor, sentirte amado por los alumnos, ¿verdad? Y mostrar el amor. Uno dice, en verdad yo amo y creo, y él sigue creyendo, ¿por qué? Porque se sigue capacitando, estudiando para preparar unas buenas clases para esos jóvenes que salen adelante con lo que él les da. Entonces, Él nos hizo y por eso Él cree en el amor. El Dios que es esencia de amor, cree en eso. Y hoy te invito para que creas en lo que haces, en lo que haces bueno, amén, en lo que hacemos bueno, creer y amar lo que hacemos. Aleluya. Él lo cree porque ha tenido paciencia contigo y conmigo. Dice segunda de Pedro, aleluya, segunda de Pedro 3:9, dice la palabra de Dios. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Dice que el Señor ha sido pacientemente con todos. Esa es una cualidad que yo no tengo. La paciencia para mí, yo digo, Señor, alarga los días para que se acorten mis problemas, le digo al Señor. Y téngalo so presente, digan al Señor, no le diga que le dé paciencia porque le pone más. Listo, dígale, Señor, que se alarguen mis días para que se acorten mis problemas. Amén. Entonces, Dios es bueno. Y Él ha sido paciente con nosotros. Tanto así que el Señor espera de ti y de mí que algún día, como decía la pastora, lo alabemos, lo adoremos en espíritu y en verdad. Él quiere que tú y yo estemos aquí rindiendo nuestras vidas a Él, o en tu casa, en tu intimidad que tienes con Dios. Él lo quiere. Sabes, el que ama y cree es paciente,
es paciente. Yo te voy a decir algo y quiero que lo tomes del lado bien. Mira, de pronto tú estás en la orilla en la que no crees en el amor porque te han pasado muchas dificultades creyendo en el amor. Pero yo te digo, sigue creyendo que Dios tiene la persona para ti diseñada. Eso no quiere decir que si tú seas paciente con ese esposo que te golpea, con ese esposo que te inflige con palabras malas para tu parte mental. No, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que sigas creyendo en el amor. Amén. Si no te ha ido bien en el amor, pídele a Dios que te dé esta paciencia para seguir creyendo, porque hay que creer en el amor. Lo que les decía ahora, reduce el estrés, trabaja en la parte mental y física, nos da apoyo en la parte de enfermedades. Entonces, el amor hay que seguir teniendo, pero para eso debemos ser pacientes, como Dios ha tenido paciencia contigo y conmigo. Amén. Yo, cuando me separé de mi primera esposa, la madre de mi hijo, yo decidí no casarme más. Vivía en el mundo, estaba en el mundo y decidí no casarme más. Y pasé por muchas relaciones. Cuando comencé a conocer al Señor, nuevamente sintió esa necesidad de mí en volverme a casar. Es tanto así que cuando yo comencé a conocer a mi esposa, yo dije que yo no te quiero como una novia, yo te quiero como una esposa. Y ella me dijo, tan pronto, sí, porque aquí nosotros no somos unos pelados. Yo ya tenía 30 y pico de años, a ella yo le llevo 3 años a ella, ya íbamos. ¿No? Y así fue, comenzamos a trabajar. Entonces quiere decir que volví a creer en el amor. Y hoy te invito para que sigas creyendo en el amor. Amén. Para que te sientas amada o para que te sientas amado. Dios te ama, pero tú necesitas esa compañía. Yo le pregunto a las personas que hoy en día se han decidido quedar solas, que han tenido sus hijos y decidieron quedarse solas. Y las personas me dicen, lo que pasa, sí, por el amor de mis hijos y yo seguí creyendo y me quedé sola. Pero yo necesito de alguien sentarme a hablar con esa persona. Yo necesito que nos contemos las cosas, no necesito tantas cosas en mi vida. Entonces, sigue creyendo en el amor. Amén. Tú y yo somos imagen y semejanza de Dios. En nosotros hay parte de Dios. Dice la palabra, como decía ahora, amémonos los unos a nosotros, porque Dios es amor. Dios nos hizo a nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Y tercero, Él nos cree porque nos dio lo mejor. Él nos cree porque nos dio lo mejor. Primera de Juan 4:9. Y dice la palabra de Dios en 4:9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Amén. ¿A quién envió? A su Hijo. Amén. ¿Por qué lo hizo? Porque Él cree en el amor que siento hacia ti y hacia mí. Él envió a lo más preciado para Él. Él nos quiso mostrar con ese amor infinito, dando a su Hijo. El que ama siempre da lo mejor. O me va a decir que usted no le quiere dar siempre lo mejor a su esposa o a su esposo o a su novia o a su novio. Yo tengo ejemplo aquí de que de jovencito que dice, bueno, pastor o abuelo, los nietos míos cuando están enamorados dicen, abuelo, quiero que me consiga esto, lo más bonito. Porque es que el que ama siempre quiere dar lo mejor. Amén. Si usted no le da lo mejor, esa persona no lo ama. Pero el que ama siempre a lo mejor. Dios entregó lo mejor para él, que fue su Hijo Jesucristo en la cruz. Y no lo entregó en el momento, sino lo entregó en el mismo momento que Adán y Eva pecó, porque ya tenía destinado
que en algún momento tenía que entregar a su hijo. Aleluya. Y tuvo que pasar tanto tiempo para que el mundo pudiera entender y tantas profecías de que iba a venir alguien de parte de Dios que iba a ser entregado por nosotros, por nuestros pecados. Entregue lo mejor cada vez que ame. Entregue lo mejor cada vez que ame. Sí, y la gloria sea para Dios. Cada vez que Dios me ha dado la oportunidad de conocer a alguien, interactuar con esa persona, sea la que haya pasado novia o mi primera esposa o mi esposa hoy actual, mi amada, siempre doy lo mejor, trato de dar lo mejor de mí. ¿Por qué? Porque esa persona tiene que seguir creyendo en el amor. Esa persona tiene que seguir creyendo que yo la amo, que yo doy lo que pueda dar por esa persona. Amén. Entonces, vamos a resumir para seguir con el tema. El que cree nos diseñó, es Él. El que cree en el amor es paciente y el que cree en el amor da lo mejor. Dios ha dado todo por nosotros. Todo esto que te he dado a ti, Dios lo ha hecho porque nos ama y porque cree en el amor. ¿Sabes? Cuando Pablo era Saulo, dice que él perseguía a la iglesia desde joven. ¿Por qué? Porque él le intentaron en su mente cosas a las cuales que solo era Dios y no existía ningún Jesús. Y él comenzaron a mecanizar en su mente que es lo que hacía, que lo que hacía Jesús o los seguidores de Jesús era malo. Y este hombre perseguía a la iglesia hasta el momento que se encontró con Jesús. Y dice la palabra que cuando cayó esa luz sobre los ojos de Saulo, dice que se cayó del caballo. Y Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo le dijo, Señor, eres tú. ¿Sabes? Él estaba buscando a este Jesús que él perseguía. No era su iglesia, no era su discípulo. Él quería saber qué era sentirse, conocer a Jesús. Y dice que el Jesús lo manda a Ananías porque él quedó ciego para que Ananías lo atendiese. Y Ananías con miedo porque él le dice al Señor, pero si él perseguía a tu iglesia, él mató a muchos de tus discípulos. Dice el Señor, este es instrumento mío para que trajese el evangelio a los gentiles, a los reyes y a los judíos. Dios y Jesús habían creído en Pablo. Habían creído ese amor que él sentía por él. Había hecho creer que Pablo iba a llevar el evangelio a donde Jesús le había dado las instrucciones. Y fue así, porque nosotros somos llamados los gentiles. ¿Y a través de quién conocimos a Jesús? A través de Pablo. Pablo comenzó a rodear todo lo que era fuera parte de los judíos y a llevar a Europa, a Asia, el evangelio, hasta que ese mismo evangelio llegó aquí por parte de misioneros. Entonces nosotros le debemos a Pablo saber conocido de Jesús. Mis hermanos, si tú hoy amas, cree en el amor. No dejes de creer, no dejes de insistir. En algún momento va a llegar lo que tú has deseado por parte de Dios con ese amor. He conocido personas que han estado ya en las últimas, que han tenido cáncer en estado 3, en estado 4, y el amor que le ha brindado a sus familiares y la gente le has hecho creer de que pueden llegar a ser sanos. Y ha pasado el amor, te has escuchado que el amor todo lo cura. Y así es. O así pregúntenle a nuestra hermana Rubén, que el amor de su familia, el amor de su esposo le hizo seguir creyendo. Y el amor que sentía hacia Dios le hizo seguir creyendo.
Entonces no dejar de creer en el amor. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hechos de Dios. Ahorita le digo, todo el que es nacido de nuevo debe amar. Y tú y yo hemos nacido de nuevo para. Bendito sea Dios. Padre, te damos la gloria y la honra, la alabanza y la adoración en esta hermosa mañana. Gracias porque tú has creído en nosotros. Tú eres esencia de amor. Tú nos has mostrado ese amor infinito, Señor. Nos has dado palabras, nos has dado instrucciones donde nos amemos los unos a los otros. Y aquí estamos, Señor, dándote la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en esta hermosa mañana. Mostrándonos, Padre, de que tú nos amas y crees en el amor hacia nosotros, porque tú nos hiciste, porque has tenido paciencia y porque has dado lo mejor, Señor. No solamente nos entregaste a Jesús en la cruz del Calvario, sino también nos sellaste con tu Espíritu Santo, Señor. Ese Espíritu Santo que nos redarguye en esos momentos que nos encontramos, Señor, en situaciones difíciles, en esos momentos que nos encontramos en situaciones de rebeldía. Él llega a nuestras vidas y nos hace creer nuevamente en el amor. Nos hace creer nuevamente en ti, mi amado Señor. Eres esencia de amor. Aquí estamos, Padre. No sé cuántos de mis hermanos que están aquí han dejado de creer en el amor. No sé cuántos están viviendo situaciones difíciles con su pareja, Señor. Hasta el momento que han recibido golpes o insultos, Señor. Pero que esa situación, Padre, no les deje de hacer creer o de creer en el amor. El amor mueve todo, Señor. El amor nos hace sentir activos. Necesitamos estar activos, Señor. Necesitamos estar decididos a amar. Aquí estamos tus hijos, amados. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por esta palabra. Y la cual, Señor, esa semilla y agarremos nuestros corazones y nuestras vidas. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Den un fuerte aplauso al que vive. Bueno, Dios